Ok amigos, continuamos con la placa Arduino Uno. Hay varios modelos, varias revisiones, por eso tenemos que estar pendientes en las especificaciones, pero en general en cuanto a los pines son los mismos, ¿ok? Y el programa que coloquemos aquí, la codificación para que ella funcione o haga cierta función, también aplica a todas las placas de Arduino, sean copias o sean la propia original de Arduino Uno. Generalmente está en verde y trae como un 8 costados. Muy bien, estas placas son de código abierto, lo que significa que para la programación y todo eso no necesitamos tener licencia. Plataforma de Arduino. Vamos a hablar de unos parámetros y los componentes de esta placa Arduino Uno revisión 3. Este que vemos aquí grande es el microcontrolador, ¿ok? No vamos a confundirlo con microprocesador, porque no es una computadora o un ordenador en sí, y bueno, no tiene tantas funciones así como el microprocesador. Entonces repito, es un microcontrolador. Este es el cerebro de toda la placa. Aquí recibimos los datos, los almacenamos y los ejecutamos, y también los grabamos. Y cuando se desconecta la energía, igual se queda grabado, ¿ok? Entonces este señor es encargado, es como el cerebro de toda la placa. Atmega 328. Este por ejemplo es 328p. Bien, tenemos aquí otro puerto que se llama IN circuito serial programación. Por aquí también podemos programar el microcontrolador. Este es un puerto. Por aquí tenemos otro puerto, pero este es un puerto igual, dice IN circuito serial programación, pero del USB. Este para programar el microcontrolador, y este para programar este es otro microcontrolador, pero este en sí es el interfaz USB que hace la comunicación entre la entrada de la computadora, que es por aquí, por este puerto tipo USB-B o USB tipo B, este que está acá. Por aquí le metemos los datos a la computadora y todo eso, pero esa comunicación de esto, del lenguaje que entra por aquí, para convertirlo al lenguaje de la placa, este señor que está aquí es el que hace esa transformación y esa comunicación. Por eso se llama una comunicación de USB a serial. Bueno, ese es un dato allí. Este creo que es el, bueno, no todos tienen el mismo, pero este es, en este Arduino sería el Atmega 16U2, este que está acá. Vamos a ver otras cosas. Trae 1, 2, 3 LED. Son LED de indicación de alguna función. Por ejemplo, este que dice on significa que cuando le metemos voltaje 5 voltios o está trabajando ya tiene corriente en la placa, este le enciende. En cambio aquí tiene dos, bueno, son 4. También tiene este otro que se llama TX, que significa que él enciende, titila cuando está de la placa están saliendo datos, y cuando está recibiendo datos, o sea, X datos, bueno, se enciende este LED que está aquí. Y también tiene un pin que es el pin 13, que vemos acá, pin 13. Ese pin 13 también está conectado a este LED. La función que esté, el voltaje que tenga acá en la pata 13, ese voltaje lo veremos en este LED que está aquí. También tenemos este que está acá, sería el oscilador de cristal de 16 millones de hercios. Es el que controla la frecuencia de operación tanto de este microcontrolador Atmega 328 como también este otro microcontrolador para la comunicación USB serial. La rapidez la controla este señor. Vemos por aquí otro componente que es el regulador. Hace que el voltaje que metamos por aquí, por este jack que trae dos conexiones, una positiva que es la del medio y una conectada a la pared que es negativo, metemos corriente por aquí, voltaje, corriente, tiene que ser siempre corriente directa, ¿ok? Esta placa trabaja siempre con corriente directa. La corriente que le metamos por aquí
pasa después por este regulador para que se regulen 5 voltios. La placa Arduino trabaja con 5 voltios y saca también 5 voltios. Otro dato, por aquí tenemos un pulsador que cuando lo pulsamos manda un pin o una señal negativa aquí al microcontrolador, y bueno, para que reinicie el Arduino. Es como que si se le estuviera metiendo corriente en ese momento. Reinicia pues el Arduino. También tenemos este es un fusible que deja pasar solamente hasta 500 miliamperios, como va a proteger toda la placa. En caso que por aquí por el puerto USB, que también le entran datos y también le entra 5 voltios de la 5 voltios, bueno, hacia el del ordenador, de donde vayamos a meterle 5 voltios. Esos 5 voltios van a pasar a la placa, pero primero pasan por aquí, por este USB, pasan por este fusible, que solamente deja pasar hasta 500 miliamperios. Más de ahí, se corta. Tenemos después que volver a soldar otro. Bueno, también tiene estos capacitores que tienen que ver con los voltajes de entrada. Vamos a hablar ahora. La placa Arduino podemos alimentarla de 4 maneras, pero tienen que ser 4 maneras, una a la vez. No deben de ser ni 2 ni 3, solamente tiene que ser una sola a la vez. Vamos a comenzar con la alimentación. Por aquí, por el puerto, este es un puerto de comunicación del ordenador, donde le metemos los datos, los códigos acá a la placa Arduino, pero también por aquí le van a entrar 5 voltios a la placa, 5 voltios para alimentar todo. En caso que no tengamos conectado por aquí los 5 voltios, también la podemos alimentar por aquí por el jack. Por aquí podemos meterle 5 voltios, pero y un poquito más, hasta 12, aunque ella dice hasta 20, pero puede ser un voltaje no regulado. ¿Por qué? Porque este voltaje por aquí, que tiene que ser un poquito más de 5, puede ser 7, a partir de 7 voltios, va a pasar después por aquí por el regulador para que él después saque 5 voltios para toda la placa. 5 voltios. Ahora, como este es un regulador lineal, lo que significa que va a controlar el voltaje por resistencia, entonces fíjese lo que pasa si metemos por ejemplo 12 voltios, entonces ella tiene que disipar a través de resistencia 7 voltios y eso se va a traducir en calor. Y si le metemos más, bueno, se va a calentar más. Por eso vamos a alimentarlo entre 7 y 9 voltios, que está más cerca de 5 pues. Pero a partir de 7, porque tiene que ser, para que él pueda regular los 5 voltios, tiene que ser mínimo 7 voltios que le deben entrar para que trabaje bien pues. Y bueno, no tiene que disipar tanto calor porque está cerca de 5. Es un detalle. Bueno, por aquí entonces le metemos los de 7 a 9 voltios, pasa por el regulador y el regulador después lo distribuye a la placa, pero también va a sacar 5 voltios regulados por aquí, por este punto. Aquí donde dice 5B, por aquí van a pasar 5 voltios que son los que regulan acá el regulador. 5 voltios. Por aquí podemos alimentar circuitos, componentes, pero de bajo amperaje. No tomen en cuenta eso, de bajo amperaje. Este regulador que está aquí puede alimentar hasta 800 miliamperios, pero entonces por aquí se recomienda que no saquemos más de 150. En caso que vayamos a poner un componente que sea 5 voltios pero consuma más corriente, vamos a alimentarlo de una pila externa. Ok, vamos a suponer que no tenemos el jack para alimentación, ni tenemos el USB. Podemos alimentarlo por aquí donde dice voltio in, B in. Significa que por aquí vamos a meterle un voltaje no regulado mayor de 5. Tiene que ser mayor de 5 porque este voltaje, pero tiene que ser positivo. Por aquí vamos a meter el polo positivo. Un voltaje mayor, digamos de 7 en adelante. Porque entra por aquí, pero a juro va a pasar por el regulador y va a sacar 5. 5 para la placa, pero también va a sacar 5 por aquí. Por aquí van a salir 5. Y bueno, como vamos a meterle positivo, también tenemos que meterle negativo y se lo podemos meter a cualquiera de estos que dice GND. Pues cualquiera de estos dos, y por aquí tenemos otro al lado del pin 13. Entonces son iguales, los mismos. Ahora supongamos que no tenemos
un voltio regular, no tenemos voltio regulado, sino que tenemos 5 voltios específicamente. Bueno, si 5 voltios se lo podemos meter por aquí por donde dice 5 voltios, porque este sería la salida del regulador. Y ya estos 5 voltios no pasarían por el regulador, sino que es después que regulan 5 voltios. Entonces estos 5 voltios alimentaremos toda la placa, pero por estos 5 voltios. Pero recuerden que si alimentamos por aquí, no podemos alimentar por las otras conexiones. Tiene que ser uno a la vez. Ahora vamos a hablar sobre los pines. Digamos que pueden servir para sacar voltaje o para recibir voltaje. Hablemos primero de los pines digitales. Pines digitales. Tenemos estos que van de este punto. Estos son conexiones de los pines. De este que dice RX0. Desde aquí, desde estos pines hasta el pin 13, todos son pines digitales. Hay 14. Pero además de estos, también tenemos digitales, estos que dicen A analógico. Aquí tenemos 6 más. Quiere decir que la placa de Arduino trae 22 pines digitales. 22, no solo 14, trae 22 pines digitales. ¿Qué quiere decir pin digital? Bueno, que estos pines pueden tener solamente 2 valores. Pueden ser, según la programación que pongamos acá, podemos hacer que estos pines trabajen como salida de voltaje de 5 voltios, pero también podemos hacer que se trabajen como entrada de voltaje de 5 voltios. Y digital significa que solamente vamos a tener 2 valores. Vamos a tener un 0 o un negativo, o un 1, que significa 5 voltios, o 0 voltios o 5 voltios, solamente 2 dígitos, 0 voltios, 5 voltios. Eso significa pin digital. Podemos recibir por cada uno de estos pines, podemos recibir 5 voltios o podemos enviar 5 voltios. O podemos recibir una señal negativa o enviar una señal, mejor dicho, un voltaje 0. Enviamos o recibimos voltaje tanto de 0 o de 5 voltios. Eso significa digital. Solamente tenemos 2 estados. Ahora, adicional a esa función, hay algunos pines que pueden trabajar de otra forma. Por ejemplo, pueden servir de salidas para fracciones de voltaje entre 0 y 5 voltios. En el caso para los que trabajan de esa forma, se les llama esto que dice PWM, que tiene este símbolo de corriente alterna. Bueno, cada pin que trae ese simbolito, los pines que traen ese simbolito, significa que son pines que trabajan para PWM. Quiere decir que por aquí podemos sacar, bueno, aquí está uno, empieza con el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11 son pines que se pueden utilizar para sacar fracciones de voltaje. Fracciones de voltaje, bueno, voltaje que van entre 0 y 5 voltios. ¿Y qué número de fracciones serían? Hasta 255 fracciones de voltaje. Bueno, de todas maneras, en otro tutorial les explico un poquito más acerca de eso. Por este lado tenemos otros pines digitales que también se pueden utilizar como entradas analógicas. Por eso aparece la A. Tenemos 6 entradas analógicas, lo que quiere decir que por aquí también podemos meter fracciones de voltaje entre 0 y 5 voltios. ¿Cuántas fracciones? Bueno, dividimos los 5 voltios entre 1024, que serían los de 10 bits. Este que está aquí, los PWM son de 8 bits. Los dividimos entre 1024 partes y cada una de esas partes representa un voltaje. Quiere decir que por aquí podemos meter fracciones de voltaje. Recuerden que la pulsación digital solo emite 0 o 5. Mientras que estos señores analógicos significa que podemos recibir por aquí, podemos meter fracciones de voltaje entre 0 y 5 voltios. Puede ser 1, 1.5, 2, 2.5, 2.75, 3 voltios, el voltaje que queramos, pero tiene que ser entre 0 y 5 voltios. Y cada uno de esos voltajes va a tener una equivalencia entre la división de 0 a 1023, que son las divisiones de
de la fracción de voltaje. Bueno, pero eso también lo explico en otro tutorial cuando hable de eso. Bueno, hasta aquí está la explicación de la placa Arduino Uno. ¿Ok? Suscríbanse para que no se pierdan. Próximamente voy a hablar de la otra placa que ya tengo. Es la placa Arduino Mega 2560, que tiene un poquito más de prestaciones que esta, porque trae más pines digitales. Esta trae 22, pero que ya trae 69. Gracias por el video, suscríbanse, que lo pasen bien y nos estamos viendo. Chao.